Hola, mi nombre es Santiago Pinilla y hoy les hablaré sobre los indicadores financieros de Nutresa. Comenzaremos con los indicadores de liquidez, en este caso la razón corriente. Podemos observar que los activos corrientes para el año 2021 y el año 2022 son elevados. Cabe aclarar que estos números son en millones de pesos colombianos, es decir, se reducieron pues para hacer las contabilidades más fáciles. En este caso, la razón corriente es la división entre activos corrientes sobre pasivos corrientes. La razón corriente significa las veces que es posible que la empresa con sus activos, suponiendo que son activos de rápido canje que se pueden hacer efectivos en un corto periodo, por máximo de un año, tiene la posibilidad de pagar los pasivos que tienen pendientes. En este caso, podemos observar que una razón corriente del año 2021 es de 1.74. Esto significa que por cada peso que tienen sus pasivos, tienen 1.74 pesos para respaldar esa deuda. En el año corriente, la razón corriente del año 2022 de 1.78. Esto indica que es 0.04 pesos para el 2022 más, más adquiridos para respaldar las deudas. Luego tenemos el capital neto de trabajo. En cuanto al capital neto de trabajo, este nos indica la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. En este caso podemos observar que nos da un número positivo, lo que indica que los activos corrientes son mayores a los pasivos corrientes. Luego tenemos la privacidad. Este es uno de los indicadores, a mi gusto, más importantes y de mayor interés. Podemos observar además de los anteriores ítems que usamos, como son los activos de los pasivos corrientes, también vamos a utilizar los segmentarios, los cuales están en el balance vertical o bueno, el análisis vertical que se realizó anteriormente en la empresa Nutresa. Podemos observar que la privacidad del 2021 es de 1,08. Esto indica que sin tener en cuenta los inventarios de la empresa, la Nutresa tiene la capacidad financiera de pagar sus deudas por un peso, 1,085 pesos. Es decir, que harían ganancias igualmente. Sin embargo, podemos observar que para el año 2022 esto se redujo siendo interesante la capacidad de que no va a alcanzar a pagar las deudas en dado caso de que cierre inmediatamente y todo se vaya pues sí a la quiebra. Es decir, este ítem va a ser más adelante de gran importancia. Ahora tenemos los indicadores de operación actividad. En este caso encontramos primero dos ítems que son rotación de cartera y de cartera. Estos ítems no se pudieron desarrollar, estos indicadores no se pudieron desarrollar debido a que no se tiene como tal la información acerca de las ventas a crédito. En dado caso, pues se omitieron para este análisis realizado. Sin embargo, en la rotación de inventarios sí se tiene la información, eso se sacó también de lo que se hizo en el primer video, que fue el análisis vertical, horizontal y PIG, además del flujo de caja, pero el caso. Tenemos entonces la rotación de inventarios para el año 2021 y el año 2022. Además también tenemos los costos de mercancía vendida y el inventario promedio. En este caso, entonces encontramos que con los dos valores últimos mencionados, que es el costo de mercancía y el inventario promedio, estos se hicieron una división en cual salió la rotación de inventarios del año 2021 y del año 2022, dando pues como resultado lo que se muestra en pantalla. Ahora continuamos con el siguiente indicador, que es la rotación de materia prima. Sin embargo, en este no se pudo ejercer, no se pudo realizar debido a que no se tuvo la suficiente información con inventarios de materia por proceso o la materia prima en su inventario tratada o demás. Entonces este ítem se omitió. Siguiendo con el otro indicador, es la rotación de producto en proceso. En este caso se tuvo en cuenta el costo de producción de las dos chocolatinas que se hicieron en las cédulas financieras, que en este caso fueron chocolates de 12 gramos y de 30 gramos, y además se tuvo en cuenta el inventario de estos mismos productos. En dado caso se encontró que es mucho mayor la rotación de inventario de producto de la chocolatina Jet para los 2 años, que es de 4,48 veces para el año 2021 y de 2,60 veces para el año 2022, siendo menor a comparación de la de la chocolatina de 12 gramos. Ahora vamos con el indicador de rotación de proveedores. En este caso vamos a tener dos ítems en cuenta, que son las cuentas por pagar y las compras a crédito.
para un periodo anual. Podemos observar que la rotación de proveedores en el año 2022 es mayor a la rotación de proveedores en el año 2021, pues pasa de 202 a 215, generando aproximadamente una diferencia de 13. Ahora pasamos a los indicadores de rentabilidad. En este caso vamos a hablar del margen bruto, en el cual tenemos en cuenta la utilidad bruta y la utilidad neta. Esta información fue sacada exclusivamente del balance general de Nutresa. Lo podemos observar que la utilidad bruta es bastante, o sea, es decir, sin impuestos, sin deducciones u otros elementos que restan valor. Podemos observar que es bastante, o sea, es demasiado. Sin embargo, observamos que en el 2022 fue mayor. También podemos observar que, aunque sea mayor la utilidad bruta, la utilidad neta en términos numéricos en el año 2022, su margen bruto realmente no es mayor, se reduce en aproximadamente 0.50. Esto significa que la utilidad bruta es 7,40 veces mayor en 2021 y 6,90 veces mayor en 2022 que la utilidad neta. Sin embargo, esto en realidad es bueno, debido a que la utilidad neta es realmente la que nos importa más al final. En este caso podemos observar que pues en cuanto a rentabilidad y utilidad neta, la diferencia es menor en el año 2022, que esto significa que pues se obtuvieron mejores dividendos. Ahora, en el margen operacional, que es el siguiente indicador, tenemos en cuenta la utilidad operacional y las ventas netas. Esta información, al igual que las demás, fueron sacadas del balance general y de PIG. Podemos observar que realmente es muy parecido el margen operacional entre los dos periodos. Esto debido a que en cuanto a la utilidad operacional subió proporcionalmente o similarmente proporcional entre los 2 años. Además que pues, las ventas netas claramente fueron superiores en el año 2022. Sin embargo, la utilidad operacional también fue mayor. Esto genera pues obviamente un aumento en cuanto al margen operacional, generando mayores ganancias. En cuanto al margen neto, acá tenemos la comparación entre la utilidad neta y las ventas netas. Las ventas netas son las mismas que se utilizaron en el margen operacional y la utilidad neta fue el que vimos anteriormente. En este caso pues podemos encontrar que en cuanto a forma neta es menor, o sea, es reducido el margen neto en el año 2022, bajando a 0,14 puntos porcentuales. Ahora, el ROE. El ROE es el retorno de patrimonio. En este caso podemos observar que es mayor en el año 2022. Esto genera un mayor retorno en cuanto se obtiene de margen de referencia del patrimonio. Y el ROA, que es el retorno de activos, también es mayor, generando pues obviamente más ingresos de efectivo y de activos en el año 2022. También finalizamos con el análisis DuPont. En cuanto al análisis DuPont, podemos encontrar que la rotación de activos totales es mayor en el año 2022. Este es importante debido a que los activos totales se sacan como un indicador en el cual nos muestra cuántas veces o cuánto porcentaje de veces o cuánto porcentaje retornan los activos totales, rotan los activos totales. Este se tiene en cuenta debido a que se utiliza en cuanto a la multiplicación del margen neto por la rotación de activos total, dándonos como resultado el DuPont 2021-2022, el cual es mayor 0,3% en el año. Ahora pasamos finalmente a los indicadores de endeudamiento. En este caso podemos observar el indicador de nivel de endeudamiento, que posiblemente es el más importante, y encontramos que en el caso de la empresa tiene un 214% de aumento de nivel de endeudamiento, es decir, tiene la posibilidad de pagar 214 veces más por un peso si en caso llegan a necesitar algún préstamo o demás. Aunque en el 2022 esto se reduce al 209%, siendo pues inferior, bastante inferior. Luego tenemos el endeudamiento financiero. En caso de endeudamiento financiero, este significa en el endeudamiento financiero podemos observar que es bastante bajo en cuanto al porcentaje que tiene la empresa en términos de deudas a bancos o entes financieros. Esto pues realmente es importante. Sin embargo, podemos observar algo interesante, que es el aumento en 2022. Es más del doble, y esto significa que la empresa está pues teniendo financiamiento o cosas demás. Pues esto se debe a que Nutresa ha empezado a crecer y ya se ha interesado en modernizar sus instalaciones. Luego tenemos el impacto de la carga financiera. En este caso,
observamos que la carga financiera tiene un mayor aumento en el año 2022 de 2,66. De 2,60. Esto significa que indica el porcentaje que representa los gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos de la operación del mismo periodo, que en este caso es de un año. Ahora tenemos el ítem o el indicador de cobertura de intereses. En este caso podemos observar que en cuanto a posibilidades de pagar los intereses o las veces que se puede pagar, disminuyó en el año 2022 a 3,40. Esto pues realmente es interesante y también un poco preocupante, pues significa que la operación en la empresa ha disminuido sus capacidades de cobertura de intereses. Finalmente encontramos el indicador de concentración de deuda en corto plazo. Esto en términos porcentuales significa que un 15% en el periodo del año 2021 y un 18% en el año 2022 son lo único que se puede pues, convertir, digamos, en efectivo a corto plazo o en un periodo de un año para saldar las deudas. El resto son a largo plazo. Finalmente encontramos las estrategias. Pues como había mencionado, la prueba sí realmente fue el que más me interesó. Pues encontramos que en el año 2022 redujo su capacidad de endeudamiento sin tener en cuenta los inventarios a 0,99. Significa que por cada peso solo puede pagar 0,99 pesos. Pues esto es interesante, es importante debido a que en el año 2021 era posible, la empresa era capaz de pagar y pues realmente tenía un porcentaje un poco más alto para, pues en caso de generar utilidades. También se puede evidenciar que pues el plan estratégico que pretendo, que recomiendo, es depender menos de los inventarios. Pues nos dimos cuenta que al quitar los inventarios realmente pues este porcentaje disminuye un montón. Además, pues la rentabilidad de los productos sería importante que dependiera la empresa en cuanto a su pago sin tener los inventarios, es decir, disminuir inventarios pero aumentar las ventas. Esto generaría pues realmente una prevalencia un poco más alta para pues pagar los deudas en dado caso de que cierre la empresa inmediatamente. También tenemos el de disminuir los pasivos para que en dado caso del cierre la empresa tenga suficiente dinero para sostener las deudas o en su caso pues generar un poco de liquidez así cierre. También tenemos la rotación de los procesos, de los productos en proceso. Este ítem, pues como mencioné anteriormente, tiene realmente una rotación de inventario para los productos de jet de 30 gramos mucho más altos que los de 2 de gramos. Pues esto significa que 4,48 veces de los productos en proceso terminan fabricados en jet de 30 gramos. Es muy desigual y realmente sería ideal igualarlo para que en cuanto a rentabilidad y en cuanto a lo que se halló en cédulas, que realmente el jet de 30 gramos es mucho más rentable, pueda generar mayores beneficios a futuro y mayores ventajas económicas para la empresa.